Del Evangelio según San Mateo. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo oyó y contestó: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiéndolo, invitó a seguirlo. Arrastrado, arrastraba. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y elige de su evangelio la narración de su vocación. Se nos dice que era un recaudador de impuestos, alguien de mala fama entre el resto de los judíos, porque trabajaba para la potencia invasora, para Roma. Y probablemente tenía mala fama porque eran deshonestos en la recaudación de impuestos, cobrando excesivamente y enriqueciéndose. Jesús lo ve y le dice: sígueme. Mateo se levanta y lo sigue, así lo hace. No hay mucho más en esta vocación, ni mucho menos. No hay un diálogo, no hay una confesión o arrepentimiento público de la vida que ha llevado atrás. Pero se narra simplemente este movimiento. Se levanta y se va con Jesús. La vida de recaudador de impuestos queda atrás. Pasa de ser un hombre empeñado y centrado en el dinero a un hombre que ahora está en el seguimiento de Jesús, en la escucha de su palabra y en el camino junto a él. Una conversión, un cambio de vida. La escena consecutiva es que Jesús, estando en la casa, probablemente se refiere al lugar donde se reunía habitualmente la comunidad, se acercan un gran número de recaudadores de impuestos y de pecadores. El texto no dice que Mateo los invitó, que fueron porque eran amigos suyos, conocidos, pero la tradición siempre lo ha interpretado así.
como si no fuese casualidad, sino que la conversión de Mateo haya arrastrado, haya invitado, haya dado de ejemplo a otros de su clase, recaudadores de impuestos junto con él, publicanos, a acercarse a Jesús. Como si su cambio de vida y su conversión hubiese irradiado, invitado, arrastrado, empujado, motivado a otros a encontrarse con Jesús. Y algún padre de la iglesia comenta que ya desde el comienzo de su vocación evangelizaba, anunciaba a Jesús, lo proponía. La discusión de siempre con aquellos que consideran un escándalo que Jesús coma con ese tipo de gente, él responde, y en tono profético, que vino a ejercer misericordia, a llamar a pecadores. O sea, la salvación se abre e incluye a los pecadores, que sin embargo no quedan igual. Son pecadores que se convierten, que dejan atrás la forma que tienen de vivir para comenzar una vida nueva, la del seguimiento de Jesús, en el camino de Jesús, con todas sus exigencias, las exigencias propias del Evangelio de la santidad y de la gracia. Algunas notas que quisiera resaltar. La vida del discípulo es un camino penitencial, un camino de conversión. Salir de donde estaba hacia el encuentro con Jesús. Cuando ustedes alguna vez han celebrado alguna misa que tenga procesión previa, se dan cuenta que terminada la procesión, la misa comienza seguramente con el Gloria, y el que preside tal vez les aclare que la procesión suple el acto penitencial. O sea, procesionar es hacer penitencia. Penitencia es ponerse en camino hacia Jesús. Hoy la vocación de San Mateo nos invita a ponernos en camino, desde donde estamos hacia Jesús que nos llama. Por lo tanto, hay que salir de una situación para entrar en una situación nueva. De donde estamos y cómo vivimos, a estar con Jesús, a caminar con Él y a vivir bajo su ley de gracia, bajo su evangelio, bajo su enseñanza. Me traslado a algo personal. Yo siempre tengo como un motor de mi vida espiritual Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Suelo decirme a mí mismo e invitar a otros a vivir la vida cristiana como este paso de Getsemaní hacia la cruz. Como estar siempre en Getsemaní, tomando la decisión por vivir la voluntad del Padre, levantarse y caminar hacia la entrega de la propia vida al Señor, a ponerse en las manos de Dios. Este tipo de movimiento discipular parece que es contagioso, que invita, que irradia, que provoca a otros el deseo.
Qué bueno que nosotros permanezcamos como discípulos siempre en camino, siempre en penitencia, siempre en la atención de la conversión. Entonces no seremos para otros personas detenidas, estancadas, sin novedad, sino que tendremos esa fuerza, esa atracción, esa vitalidad del que está en camino, del que está constantemente levantándose donde se quedó sentado, instalado, cómodo, hacia el encuentro con Jesús. Estamos siempre como desinstalándonos, levantándonos, poniéndonos en camino hacia Jesús, hacia el Evangelio, hacia su gracia. E invitando a otros, entonces, con buen testimonio, con buen ejemplo. Ojalá nos vean así, como el evangelista Mateo, siempre haciendo el camino hacia Jesús. Camino de cambio de vida, camino de conversión. Nuestra vida dará un testimonio novedoso, pujante, lleno de amor. Este siempre se siente invitado, siempre parece como arrastrado, como llevado hacia Jesús, siempre escuchando su invitación, siempre saliendo de donde se encuentra, dirigiéndose hacia el Señor, para quedarse con Él. Quisiera traer otro texto. En este Evangelio de Mateo, conocido como el Evangelio de la Iglesia, al cerrar la obra, Mateo presenta a Jesús resucitado en ascensión, dándoles el famoso mandato misionero. Vayan y hagan discípulos. Entre todos los pueblos, entre los gentiles, los paganos, todas las naciones, vayan a todos y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir, a vivir cuanto les he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es un mandato universal, vayan a todos. Es verdad que este ir a todos y hacer discípulos se ha interpretado de modos distintos a lo largo de la historia, con más sensibilidad ecuménica, con más ardor misionero, con más urgencia por anunciar la salvación, con más apremios en el espíritu para quitar del pecado y de las tinieblas hacia la gracia y la luz de Dios. Pero es evidente que Jesús invita a que vayamos a todos y hagamos discípulos, que invitemos a todos al encuentro con el Señor. Y quería traer también hoy en esta festividad este texto tan propio de Mateo, porque hoy en día a veces hay alguna confusión. Evidentemente no se puede evangelizar de un modo impropio, no se puede evangelizar a la fuerza, no se puede evangelizar extorsionando, no se puede evangelizar solo metiendo culpa, pero sin duda hay que evangelizar.
Y hay que anunciarle a todos que Jesucristo es el Salvador, el Dios verdadero, en quien reside toda gracia y toda plenitud. También los apóstoles, la primera generación cristiana, vivían en un mundo religioso pero plural. Hoy en día algunos hablan de un nuevo paganismo o de un mundo que parece que pasa de un ateísmo sistemático y masivo a una pluralidad de sentidos religiosos, esotéricos, muy plural en el sentido de las creencias. Y sin embargo, aquellos primeros discípulos evangelizaron a todos. No se frenaron, no se limitaron, porque dicen, bueno, ya tienen algún tipo de fe, dejémoslo como está. Sino cuando encontraban otro tipo de fe en los dioses griegos, fe en los dioses romanos, creencias mágicas, adivinatorias, a todos intentaron conducirlos a la verdad completa, al Evangelio de Jesucristo, al único Salvador. Hoy, ¿por qué nos retendríamos? No es ninguna falta de caridad, no es ningún atropello, ninguna falta de respeto testimoniar la propia fe. Es parte también de la vida religiosa. Un judío quiere anunciar su fe a los demás y provocar conversiones. Un musulmán quiere anunciar su fe a los demás, provocar conversiones. Un budista, un budista propone su fe a los demás e intenta provocar conversiones, adhesiones a su fe. ¿Por qué los cristianos no? Los cristianos tenemos, como otros, la conciencia de que nuestra fe es la única fe verdadera, en el Dios verdadero que da salvación. Convencidos de que la salvación solo se encuentra en Jesucristo, ¿cómo no anunciarle a todos, los que no tengan ningún tipo de fe religiosa y los que tengan algún otro tipo de creencia, que vengan a descubrir la plenitud de la salvación, la plenitud de la gracia que se ofrece en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Vayan y hagan discípulos entre todos. Bautícenlos y introduzcanlos en la vida de Dios, en el misterio del Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñenle cuanto yo les he enseñado y ayúdenle a vivir como yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes acompañándolos en esta misión, en esta tarea, hasta el final de los tiempos. Mateo, siguiendo a Jesús, invitó a seguirlo, como arrastrado arrastraba. Le pedimos a San Mateo, apóstol y evangelista, para nuestras comunidades, para la iglesia contemporánea que camina en la historia, para cada uno de nosotros, esa gracia, ¿no? De movernos hacia Jesús,
de estar siempre levantándonos hacia Él e invitando a otros a acercarse a Él, a ir hacia Él. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.